Muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Para mí es siempre lo digo porque ustedes saben, es un gozo, un privilegio poder estar aquí en la iglesia de Consuelo. Es un consuelo para mí venir a Consuelo. Por todo, ¿verdad? Lo que significa que lo único malo de eso es que uno recuerda como niño venir aquí y ya cuando uno ve los años, uno dice, wow, hubiese preferido, ¿verdad?, que esos años sigan así para disfrutar. Era diferente. Yo cuando vengo al pueblo, yo digo, pero esto es otra cosa que cuando yo venía en los años 70, que era un adolescente, a visitar a las jóvenes de aquí, los jóvenes de aquí. Y ahora es un pueblo grande, o sea, Consuelo es grande. Antes era pequeñito, uno lo caminaba fácilmente, pero veo que Dios ha bendecido a este pueblo, y no solamente que lo ha bendecido materialmente, sino también con el Evangelio. Así que agradezco mucho siempre la invitación, y como yo le digo a Isaac, si no me invitan, yo me invito. Yo trato de invitarme. Primer libro de Crónicas, el capítulo número 13. Primer libro de Crónicas, el capítulo número 13. Esta conferencia tiene un tema que es la familia que Dios bendice. Y yo creo que ese es el deseo, ¿verdad?, de todos nosotros, que nuestra familia sea una familia bendecida por el Señor. Pero eso no viene porque uno quiera bendición. Eso tiene un costo muy importante para que la bendición de Dios llegue a nuestra familia y que sea una familia bendecida por el Señor. Primer libro de Crónicas, el capítulo 13, versículos 13 y 14. Lo vamos a leer juntos. Primer libro de Crónicas, el capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Lo tienen? Aquí vamos, hermanos. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la casa con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Dice la Biblia, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El título de la predicación es: trae la bendición de Dios a tu casa. No es que Dios la va a traer, es que nosotros la traemos cuando hacemos aquellas cosas que Dios nos manda hacer. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Dios en su gracia y misericordia quiere bendecir no solamente la casa, Dios quiere bendecir el matrimonio, Dios quiere bendecir a cada persona en esta tierra, pero se requiere que algunas cosas pasen, que algunas cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios, para entonces la presencia de Dios y la bendición de Dios llegue a esa casa y esa familia. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, Dios de toda gloria, de toda honra, de toda misericordia, de toda alabanza y de todo honor, estamos aquí ante tu presencia, en tu casa, como tú nos mandas congregarnos. Tu palabra dice que allí tú envías bendición y vida eterna. Y solamente tú sabes qué bendición necesitamos cada uno de nosotros mientras estamos aquí en tu casa. Te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu, tu palabra, tu poder, tu presencia, se hagan presente, ministrando al corazón de cada alma que está aquí congregada, Señor. Y que seas tú, con tu poder y tu Espíritu, mi Dios,
que esté tratando con cada uno de ellos. Aunque tú usas instrumentos humanos como es tu siervo, pero Señor, sabemos que no somos competentes, que no somos capaces, pero confiamos en la promesa de tu Espíritu, de que tú has de darnos la palabra para obrar en el corazón de otros. Así como lo hiciste con Pedro en Pentecostés y vimos el resultado, que así sea en esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, pueden sentarse. Una de las cosas de esos personajes que aparecen en la Biblia, y cada persona, cada nombre que aparece en las Escrituras y lo que se dice de él, siempre tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y aparece este hombre, Obed-Edom. Este hombre aparece y parte de su ministerio y familia aparece aquí en el primer libro de Crónicas y también en el segundo libro de Samuel. La misma historia. David era un hombre que Dios había bendecido mucho, dándole muchas batallas victoriosas. Era un hombre que se había sentado a escribir muchos salmos, muchas oraciones era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y que Dios había prometido también bendecir su casa. Lo veremos más adelante, pero en el segundo libro de Samuel, el Señor habla acerca de eso, de que iba a bendecir la casa de David, y le dijo a sí mismo, no solamente te voy a bendecir tu casa y tu familia, o sea, tú y tus hijos y tus nietos, sino toda tu descendencia. A través de los descendientes de David llegaron todos los reyes del reino del sur en la nación de Israel, y también a través de la descendencia de David vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él mismo se le llama el león de las tribus de Judá y se refiere a David también. Así que a David le faltaba una sola cosa. Él quería construir un templo para el Señor. Él quería edificar un templo donde se ofreciesen los sacrificios y todo lo que se hacía en tiendas. Y él decidió hacer eso. Pero el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú, sino que lo vas a hacer tu hijo, que va a salir de ti, como sucedió más adelante, que Salomón edificó ese gran templo en la nación de Israel. Fue destruido cuando la nación de Israel fue llevada a Babilonia, fue reconstruido 70 años después, fue destruido después que nuestro Señor Jesucristo murió en el año 70 de la era cristiana, y va a ser reconstruido de nuevo en los tiempos angustiosos a los que se menciona en la Biblia antes de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. A David le faltaba una cosa, y era que él veía que el arca de Dios y esos utensilios que vamos a explicar un poquito más adelante estaban en una casa de campaña, de una tienda provisional, y así habían estado desde que Moisés lo construyó en la salida de Éxodo. 40 años estuvieron ellos en el desierto, 470 años fueron los años de los jueces en la nación de Israel, y David decía, yo estoy viviendo en una casa, yo estoy viviendo en una edificación muy buena, rodeada de oro, de marfil, tengo leones en la entrada. David tenía varios leones esculpidos, tallados allí en su entrada. Él veía que él moraba por la bendición de Dios en una buena casa, mientras que la presencia de Dios que representaba el arca estaba en una tienda muy frágil. Y él dice, yo voy a traer el arca de Dios a mi casa. Yo voy a traer eso. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en mi casa. Pero dice la Biblia que mientras él iba en ese proceso, el arca los
sacerdotes y los levitas lo pusieron en una carreta. Mientras iba la carreta, en un momento dado la carreta como que falseó y que se iba a caer el arca. Y entonces Usa, un hombre que era de los que venían adorando a Dios, la agarró para que no se cayese. Pero ese, nadie podía ponerle la mano excepto aquellos que estaban autorizados a hacerlo. Y Dios mató a Usa en el mismo instante. Murió. Porque ya Dios lo había dicho que esa arca nadie podía ponerle la mano, ni siquiera mirarla. No me gusta mencionar películas desde el púlpito, pero se puede recrear. Pero hay una serie de películas de un señor llamado Indiana Jones que tenía una de sus grandes sagas, se llama El Arca Perdida. Y se refería a eso, ¿verdad? Nadie sabe dónde está. Todavía esa arca existe, fue preservada, ha sido preservada por más de 2000 años. La tienen guardada junto con todos los utensilios sagrados. Está guardadita. Si usted va a Israel, ellos le enseñan una réplica de eso, de todos los utensilios que fueron hechos, pero nunca la original. Así que si usted recuerda un poquito de esa película, cuando encuentran la famosa arca, gente la abre y la película muestra a todo el que la vio comido su cuerpo y se quedó en su esqueleto. Porque nadie puede ver eso. Dios así, ni tocarla, así el Señor lo estableció. Entonces, cuando David vio eso, tuvo temor de llevar el arca, porque sabía que por más que Dios amara a David y a su casa y a su gente, era un peligro que alguien osara tocarla o abrirla, porque Dios lo iba a matar. Y él decidió que había un hombre a quien él entendía que el arca podía estar en su casa. Y ese hombre es el que acabamos de leer, que se llama Obed-Edom, de una descendencia de gente que servía al Señor en el templo, de gente, los levitas, que se dedicaban a servir al Señor. Obed-Edom significa siervo del don, y su historia muestra todo lo que Dios hace con aquellos que le honran, con aquellos que le temen, con aquellos que viven para Él y le sirven. Y la recompensa siempre va a ser que estos, no es que Dios va a bendecir su familia por él, sino que él va a traer la bendición de Dios a su casa y a su familia. Póngase eso en mente. Nosotros los padres podemos traer la bendición de Dios a nuestra casa, o podemos traer ruina a nuestra casa y a nuestra familia. Cuando estaba estudiando todo esto para hoy, me llegó a la mente Lot, un hombre que Dios bendijo, era rico, tuvo que separarse de Abraham porque no podían tener tantas riquezas, pero él tomó la decisión de irse acercando a Sodoma y Gomorra y se fue a vivir a un lugar donde no debería vivir bajo ninguna circunstancia. Y allí, aunque el Señor lo sacó de allí, pero sus hijas aprendieron esas malas costumbres que habían en Sodoma y Gomorra, y no fue la bendición de Dios que llegó a su vida, sino ruina, porque terminaron viviendo en una cueva. Su esposa volvió el rostro atrás y dice la Escritura que se volvió una estatua de sal, y de Lot no se menciona más hasta en el libro de Segunda de Pedro, que se menciona hablando de él, pero arruinó su familia. Sus hijas lo embriagaron, sus hijas convivieron con él, porque aprendieron todo eso. Y todo fue por una decisión que él tomó como padre, y no trajo
a su casa la bendición, sino la ruina. Y quiero decirle, hablando acerca de esa familia, hermanos, en una casa, sea de un cristiano, la bendición de Dios va a venir dependiendo de la calidad de vida del Señor de los padres. Y esos son los principios que quisiera tomar en esta hora. Nosotros tenemos el poder, los padres, de traer la bendición o traer la maldición a nuestra casa. No importa que seamos cristianos, no importa. La Biblia presenta a un papá que el Señor lo regañó duramente porque él no ayudó a sus hijos como debería, no los guió al Señor como debería. Y la descripción que se da de los hijos de este siervo de Dios llamado Elí, es que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 2, que los hijos de Elí, aunque servían en el templo y en el altar, eran hombres impíos. Así mismo dice la Biblia. Y el Señor los mató a los dos en una batalla porque eran malos, se habían dedicado a hacer cosas malas. Y el Señor nunca le llamó la atención a los hijos de Elí. Nunca habló con los hijos de Elí. En 2 ocasiones con quien habló fue con Elí. Y le dijo, tú tienes la culpa de la condición de tus hijos porque tú viste lo que estaban haciendo y tú no los estorbaste. No hiciste lo que no debería hacer. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio, oiga cómo le dijo el Señor: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerá cosas abominables a tu casa para que no sean anatemas. No seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. La palabra anatema significa maldición. Y cuando usted lee eso, de que no se puede traer algo a la casa que Dios dice que va a dañar y que va a traer maldición, es como muchas cosas de la Biblia que cristianos la leen, la conocen, la estudian, pero piensan que pueden ganarle a Dios. Y más adelante, cuando la nación de Israel entra a la tierra prometida, quizás semanas después del Señor haber escrito esto a través de Moisés en Deuteronomio, un hombre, Josué, le dijo: de Jericó, cuando ustedes entren, no toquen nada, no se lleven nada, porque todo lo que está en la ciudad de Jericó hay que quemarlo, porque Dios dice que todo lo que está ahí está contaminado y es anatema. Pero hubo un hombre llamado Acán que no le creyó a Dios. Hubo un hombre que no le creyó a Dios y trajo, dice la palabra de Dios, trajo lo que Dios había dicho que no se puede traer a la casa. Lo trajo, y parece que su familia se dio cuenta y no dijeron nada. Y dice la palabra de Dios que cuando se descubrió lo que este hombre había hecho, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él una gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Él trajo cosas que Dios dijo que no se debía traer, y trajo maldición, y eso trajo sufrimiento a toda su familia, y todos fueron apedreados. Nosotros los padres tenemos, si queremos
tenemos la opción de traer o la bendición a nuestra casa o traer la maldición. De hecho, aunque la idea de la enseñanza hoy en día es traer la bendición, pero quiero aclarar eso. Piense en todas las decisiones que usted toma. Toda decisión que usted toma tiene que tomar en cuenta a Dios para que traiga bendición y no maldición. Cuando teníamos nuestros niños pequeños y necesitábamos a alguien que nos ayudara, teníamos algunas jovencitas que nos mandaban los padres para que la pusiéramos en la escuela, o no podíamos a veces pagar, pero le podíamos pagar a alguien para que ayudara a nuestros hijos. Y yo le oraba a Dios, Señor, que quien venga aquí sea alguien que tú traigas. Porque yo he oído tantas historias de traer una persona. He oído historias de esas que están en la casa, que comienzan a manosear a los niños y a ponerle la mano. Fue una familia de otra iglesia a contarme de que la señora, trajo a su hermana joven, más joven que ella, eran jóvenes ellos, pero trajo a su hermana más joven del pueblo a estudiar en la capital. Y un día su hermana vino de la universidad y dijo que mientras tomaba un carro, la agarró un hombre y la violó. Entonces todo el mundo estaba consternado por eso que le habían hecho. Y que fruto de eso, más adelante se descubrió que estaba embarazada. Así que ya usted sabe el dolor cuando esa criatura nació. Todos, el esposo, la esposa que es la hermana de ella, los 3 hijos, ya que eran niños que habían crecido un poco, se dedicaron a cuidar esa criatura fruto de ese pecado. Llegaron a mi oficina porque 10 años después descubrieron que el niño no era fruto de una violación, sino que el esposo de la hermana estaba conviviendo con la cuñada y que el niño era hijo de él. Yo les puedo contar tantas historias de decisiones que han tomado los padres y que ha traído desgracia, que ha traído maldición a la casa. Recuerdo de una historia que leí en un libro de unos muchachos en Estados Unidos que chocaron, se metieron en la línea del tren cuando el tren venía, y ellos suelen hacer mucho eso cuando están endrogados o han tomado alcohol, le gustan esperar que el tren venga a ver si le pueden pasar al tren justo cuando el tren está pasando, aunque siempre ponen unas barras para impedirlo, pero lo hicieron y el tren lo agarró y se murieron. Y la policía comenzó a averiguar y encontraron en el carro botellas vacías de whisky. Y todos eran menores. Y la historia dice de un papá que llegó a la policía y le dijo: ustedes tienen que hacer una investigación minuciosa de cómo le vendieron, dónde le vendieron ese alcohol a menores, para que se le culpe, como dice la ley, de homicidio involuntario. Y la policía comenzó a averiguar, pero en los días que pasaba, abriendo la nevera, la mamá le dijo al papá: tu hija nos dejó una nota aquí. Y cuando abrieron la nota de la hija, decía: papá, perdóname, pero tomé tus botellas de whisky para pasar un tiempo con mis amigos. Por traer alcohol a la casa. Su hijita, se la dio a sus amigos, se embriagaron y murieron todos. Yo les puedo contar tantas historias y quizá usted también las conoce, que tenemos que cuidar de las decisiones, de lo que hacemos, de lo que traemos, de lo que introducimos a nuestra casa, de lo que practicamos en nuestra casa, porque en nuestras vidas, y eso va a dañar y va a contaminar nuestra casa. Pero a la misma vez, si somos
cuidadosos en hacer las cosas tal como Dios dice, Él garantiza que va a traer bendición a la casa. Y eso es lo que encontramos aquí con la familia de Obed-Edom. Este levita, este hombre que estaba dedicado al Señor, no era un sacerdote como tal. Los sacerdotes era otro de las líneas de los descendientes de Leví. Eran 3 grupos, todos ellos los descendientes del 4º hijo de Jacob. Eran la tribus de Leví, pero había un grupo de ellos que eran los sumos sacerdotes, otro grupo de ellos que eran los sacerdotes y otro grupo que eran los levitas, los ayudantes. Y este hombre era uno de ellos, de los levitas. Obed-Edom representa a cualquier hombre de esta iglesia que no es pastor, que no es misionero. Es un creyente que, como Dios quiere que todos los hombres de la iglesia, las damas también, estén dedicados a servir al Señor, a vivir para el Señor, a consagrarse a Dios. Porque, hermanos, la bendición de Dios no la trae Dios. La bendición de Dios es un regalo de Dios a la familia, pero a través de los padres. Es a través de nosotros los padres. No estoy diciendo que los padres se autobendicen, sino que Dios no agarra la bendición y la lleva al hogar de todo el mundo así por así. No, Él la trae, pero la trae a través de los padres. Y somos nosotros los padres que podemos traer la bendición, que podemos facilitar que la bendición de Dios llegue a nuestra casa o que la maldición de Dios llegue a nuestra familia. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Sumo cuidado. David en una ocasión decidió que estaba cansado de que el rey Saúl lo persiguiera, y él dice: lo que yo voy a hacer es que me voy a unir a los filisteos, que eran los enemigos de la nación de Israel. Y se unió a los filisteos. Y en una ocasión se llevó a todos los hombres, porque los filisteos iban a luchar contra Saúl y el pueblo de David. El rey Aquis dijo: yo no quiero que Aquis quería llevarlo. Los reyes de los filisteos le dijeron: no lo lleve, porque puede ser que él en la guerra se vuelque hacia su amo y nos mate a nosotros. Y lo despidieron. Y cuando David llegó a donde estaba su familia, él andaba con 600 hombres. Habían llegado unos merodeadores y se habían llevado toda su familia, sus hijos, sus esposas. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo número 30, que usted puede leerlo. Y cuando esos hombres llegaron, dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y aunque David buscó al Señor y oró al Señor, y Dios le ayudó a recuperar su familia, pero una mala decisión puso en peligro su familia. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos grandemente de eso. Estaba ayudando a una parejita que vive fuera, y ahí están batallando con sus hijos. Y fue por una mala decisión pecaminosa que tomaron. Y uno de ellos abandonó a sus hijos, y no voy a contar el resto de la historia. De manera, hermanos, que el ejemplo que tenemos que seguir no es el ejemplo de Lot, no es el ejemplo de David en ese aspecto, no es el ejemplo de Lid. Recuerden ese nombre, Obed-Edom. ¿Lo pueden repetir conmigo? 1, 2 y 3. Obed-Edom. No se le puede olvidar, porque ese nombre significa lo que nosotros tenemos que hacer para que la bendición de Dios la podamos traer a la casa. Por eso dice en el versículo 14, dice al final: y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora, la pregunta que usted y yo nos hacemos es: ¿por traer un utensilio sagrado, por hacer eso,
ya Dios va a traer la bendición. Mucha gente piensa que tener la Biblia abierta en la casa, ya eso yo no sé si se sigue usando, pero en los tiempos de antes, cuando uno iba a predicar años atrás, y uno le decía, usted tiene una Biblia aquí, entonces la persona la traían y la tenían abierta en el Salmo 91. Toda la Biblia estaba nuevecita, pero esa tenía ala de cucaracha, mosquitos que se habían puesto ahí, y ahí tenía toda la sangre y la habían limpiado, vela, de todo. El 91 era un salmo contaminado, porque tenía todo eso, y la gente piensa que tenerlo así. Igual también si tiene imágenes de diferentes santos, lo tienen en su casa, y todavía hay mucha gente que lo tiene en su casa, porque entiende que eso va a traer beneficios a la casa, que va a alejar el malo, cuando lo que está haciendo es trayendo lo malo. Las imágenes, óigame, las imágenes alejan a Dios y traen lo malo. San Pedro de Macorís, hace unos años atrás, agarraron una mujer que trabajaba en la zona franca, y yo no sé si al final la llegaron a juzgar o condenar, pero la querían condenar o juzgar por homicidio culposo o algo así, porque ella dejó a sus niños en la casita de madera frágil, cerró, o yo creo que fue la abuela, la historia yo creo que fue la abuela, la mamá trabajaba creo que en la zona franca, y la abuela cerró la casita con llave para que los niños no salieran, se fue al colmado, y cuando llegó la casa se había incendiado y los 3 niños habían muerto. ¿Sabe cómo se incendió? Tenía un altar con velas, y el viento hizo que una cortina agarrara el fuego con las velas, se quemó la cortina expandió el fuego en la casa, los niños no pudieron salir y se murieron. Pero ese altar debió proteger a esos niños. Pero eso no va a proteger. La única protección que tiene la casa y la familia es cuando no tiene ninguna imagen y tiene al Señor morando en ella. El único que puede bendecir es el Señor. Ni santo ni santa pueden traer bendición. La bendición de Jehová, la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nuestra casa necesita al Señor. Nuestra familia necesita al Señor morando allí. Pero Él lo hace dependiendo de lo que hagan los padres para facilitar que la bendición de Dios venga a la casa. 3 principios que podemos encontrar con esta preciosa historia de Obed-Edom. Número 1, la bendición la trae a la familia la calidad de vida espiritual de los padres. El versículo 12, que no leímos, dice: y temió David, estamos en primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, y temió David a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, geteo. Obed-Edom, hermanos, era un creyente de tan buen testimonio en esa nación, que un hombre tan inteligente, tan capaz como David, aunque la Biblia, la historia las resumen, pero quizás David hizo un acuerdo con sus asesores. ¿Y dónde la vamos a llevar? Porque ya la sacamos de la arca, de la tienda donde estaba. ¿A dónde la vamos a llevar? Tenemos que llevarla donde alguien que sea una persona que espiritualmente tenga su casa bajo la guianza, la protección de Dios, y tenga su vida espiritual muy cercana a Dios. Mire, para que David llevara el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, se ve que era una persona confiable,
Y las personas confiables son las personas que la gente sabe que caminan con Dios, que viven para Dios. Usted puede encontrar en el barrio personas que son fieles al Señor, personas que viven para el Señor, que en su casa no se oyen pleitos, no se oyen malas palabras, que se oye música cristiana, que la esposa y el esposo salen a la iglesia, que se van a los cultos con sus niños, que nunca se ha dicho que ese hombre anda en adulterios ni en bebentinas, que es un cristiano fiel, que es un hombre consagrado, y usted y esa señora dedicada a Dios. Y usted puede preguntar en el barrio y le van a decir: la única casa donde hay verdadera paz y verdaderos cristianos es en la casa de esa gente. Estaba en la casa de alguien y dijo: varias personas que han ido a esa casa dicen, cuando tú entras a esa casa hay paz, se respira la paz, se siente la paz. Alguien que vino de Estados Unidos y se quedó, pernoctó en esa casa, ¿sabe lo que dijo? Yo no quisiera irme de esta casa, no quisiera irme. Tiene su casa, son esposos cristianos, pero se la pasan peleando, hermanos. Hay muchos hogares cristianos donde se la pasan peleando, que tienen un hombre ogro, gritón, que tienen un hombre con un carácter malo, aunque anda con su Biblia. Miren, hermanos, si la Biblia no le ha transformado, mejor déjela. Porque es una contradicción que usted ande con la Biblia y que no evidencie que la Biblia le ha transformado. Y cuando digo que la deje, no es que se aparte del Señor, me refiero más bien a que quizás no ande con ella así, en el brazo, para no darle un mensaje equivocado a la gente. Pero también hay muchas hermanitas con el pico de cotorra, que esas hermanitas son, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, que mejor es, ¿usted le recuerda eso? Vivir en un rincón del terrado, allá aguantando sol, agua, sereno, lluvia, de todo. Hay más paz mojándose que en una casa de una mujer contenciosa, una mujer peleona, que una mujer gritona y un marido que también es igual. No, yo soy así, pastor, porque ella es así. Yo siempre ando con mi Biblia, con ese. Ustedes no lo van a ver ahí. Pero es un recorte del periódico Listín Diario. Dice Listín Diario Santo Domingo, año número 121, edición 33-2113, jueves 12 de noviembre del 2009. Dice: descubren el cuerpo de Jones Yatro, de 4 años, que desapareció el pasado 26 de octubre del 2009 tras escapar de su casa durante una pelea entre sus padres. La policía belga halló antier su cuerpo en Comines. Ese niño no aguantó. Dice la Biblia que de donde hay celos y contención, allí hay toda obra perversa, dice en el libro de Santiago. Y que esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Así dice el libro de Santiago 3. Hermana, si usted tiene a Cristo en su corazón y se convirtió a Cristo, pídele a Dios que también se convierta a su lengua. Y usted, hombre, si usted se convirtió a Cristo, pídale que se convierta a su carácter. Porque hay hombres que tienen un carácter difícil, sumamente difícil. La pobre Abigail sufrió indeciblemente con un hombre duro de carácter como era Nabal. Duro. Y aunque Abigail hizo todo para ayudarlo a él y que no mataran su casa y su familia, dice la Biblia que cuando le contó, así le dijo: mira, yo tuve que hacer esto y fui donde David y le llevé estas
provisiones, porque David venía a destruir la casa, porque tú no le diste lo que él te pidió, aunque David siempre nos ha protegido. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel 25, que su corazón se quedó duro como una piedra. Y 10 días después, Dios se lo llevó. Si usted tiene un marido duro, comience a contar desde ahora, que dentro de 10 días, ya usted sabe lo que va a pasar. Comience a contar desde ahora. Y a los 10 días, dígale al pastor, pastor, estamos en el día 9, vaya preparando un culto memorial de cuerpo presente. Porque así termina aquel que no solamente con su carácter provoca el dolor en la familia y a su querida esposa, sino también contra Dios. Pero Obed-Edom era un hombre fiel, que vivía en su casa. Hermanos, David no va a llevar el arca de Dios. Es el utensilio más sagrado que ha existido en esta tierra. Porque el arca representa la presencia de Dios. Y se la llevó a la casa de Obed-Edom, era porque esa casa, él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre de buen testimonio, era un hombre confiable, dedicado al Señor. Y dice, en esa casa, ese hombre ha guiado a su esposa y a sus hijos a vivir para el Señor. ¿No quisiera usted la bendición de Dios en su casa? Bueno, todo va a depender de la calidad de vida espiritual suya. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo a sí mismo. Y Abraham obedeció. Y oiga la promesa del Señor, por obedecer al Señor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente la familia de Abraham, que fue bendita, sino dice la Biblia, todas las familias de la tierra. David, como le dije, era un hombre conforme al corazón de Dios, vivió para Dios. Y oiga la promesa que le hizo el Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 27 al 29. Dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo ha dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿No le gustaría a usted oír esa declaración de un Dios que cuando promete algo lo cumple? Y todos los descendientes de David, como le dije, fueron reyes de la nación de Israel. Y él dice, yo nunca voy a quitar la misericordia sobre tu hijo como lo quité del anterior, que fue Saúl. Pero David, hermanos, bendijo a su generación. Y era por la calidad de vida espiritual, igual que Obed-Edom. De manera que la bendición la trae a la familia la calidad de vida espiritual de los padres, sea de papá y también de mamá. En segundo lugar, la bendición la trae a la familia la calidad de la enseñanza espiritual de los padres. Los padres no solamente tienen que dedicarse a aprender de Dios y aprender al Señor para su propio crecimiento espiritual, sino que tienen que transmitir esas verdades a sus hijos. En primer libro de Crónicas 13:14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora mire para acá, atiéndame aquí. El arca era algo un poquito más pequeño que este cuadrado, era algo cuadrado así. El arca
era una caja como de ese alto, más o menos de ese ancho, de madera de acacia, y estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Por fuera tenía 2 querubines tallados en oro. Esos 2 querubines tenían sus alas abiertas. El de aquí tenía su ala abierta hacia ahí y llegaba hasta aquí, y el otro, de este lado, se juntaba con parte del arca de este, como señal de la presencia de Dios y de lo que pasa en el cielo. Que cuando Juan vio allá su revelación, dice la Biblia que vio Isaías, en Isaías 6, dice que vio los querubines y los serafines que estaban en la presencia de Dios. Entonces el arca tenía ahí dentro, tenía una tapa. Esa tapa donde estaban los querubines se quitaba, quedaba el hueco de la caja, y esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Era ahí cuando el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del sacrificio grande de Yom Kippur, una fiesta de los judíos que todavía la celebran, él entraba una vez al año al lugar santo donde estaba el arca, y allí él llevaba sangre de un corderito y la rociaba en el propiciatorio como señal de que Dios estaba perdonando el pecado de todo el pueblo en ese año, sobre todo lo que se llama los pecados de yerro o de ignorancia. Entonces ahí él rociaba la sangre de ese animalito. Y era interesante porque ese día él tomaba 2 machos cabríos y un corderito. Un macho cabrío él lo ofrecía por sus propios pecados y lo mataba. El segundo lo dejaba vivo. Y el corderito era el que él sacrificaba, echaba una parte de la sangre, la ponía en el propiciatorio para perdón de pecados, y otra la rociaba sobre el macho cabrío vivo. Cuando él terminaba de hacer esto aquí, entonces él salía. Ese macho cabrío, el que rociaba la sangre, le daba unas palmadas y lo mandaba lejos en el desierto, que nadie lo encontrara. Una señal, sobre todo para usted que no tiene a Cristo en su corazón, que cuando venimos al Señor, tenemos que venir y Él nos perdona con la sangre del Cordero. Pero ese Cordero no es el que usted trae. Ese Cordero, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que provee Dios, que trae Dios, el cual quita el pecado del mundo entero. Y cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es limpiado con la sangre de Cristo, y luego el Señor, dice la Biblia, toma nuestros pecados y los separa tan lejos de nosotros, que dice la Biblia en Salmo 103, tan lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O como dice Miqueas capítulo 7, que agarró nuestros pecados y lo echó a lo profundo del mar, y que nunca más se va a acordar de ellos. Si usted no ha experimentado esa obra salvífica del Señor Jesucristo, ponga su fe en el Cordero de Dios, acepte a Cristo como su Señor y Salvador, que su sangre le limpie y que Él agarre todos los pecados y lo eche fuera y te haga una nueva criatura. Entonces la bendición de Dios va a venir a tu vida, y con tu crecimiento y transformación tú vas a traer la bendición de Dios a tu casa. Y el deber de los levitas, como es el caso de Obed-Edom, era cargar y trasladar esa arca cada vez que ellos se movían en el desierto en camino a la tierra prometida. Dice el primer libro de Crónicas 15:2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová
para que lleven el arca de Jehová y la sirvan perpetuamente. Ahora, póngame atención aquí. Ya le dije que esa tapa era el propiciatorio. Cuando se levantaba la tapa y se agarraba por debajo donde estaban los querubines, ahí adentro estaba la tabla de los 10 mandamientos. De manera que el arca lo que representa es la presencia de Dios a través de su palabra. Si usted quiere tener la presencia de Dios obrando en su vida y en la mía, y que eso nos traiga buenos resultados para nosotros, tenemos que hacer lo que dice el Salmo número 1. Vivir una vida apartada del pecado para Dios y dedicado a leer, estudiar su palabra y obedecerla. El Salmo 1 dice: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y luego viene la bendición. Después de apartarse de lo malo, después de no andar con los pecadores, de no andar en esas cosas malas, dice la Biblia, se dedica a leer la Biblia. Ese es su deleite, no solamente leerla, sino obedecerla y vivir a la luz de ella. Entonces es que viene la bendición de Dios a su vida. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Oiga lo que le dijo él a Josué. Le dice Josué: mira, esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que si el Señor hubiese hecho un paréntesis, Josué le dice: sí, Señor, yo sé que tengo que esforzarme y ser muy valiente, porque ahora yo estoy al frente del pueblo, de la nación de Israel. No, Josué, no, eso no es lo primero. Tú no necesitas eso. Yo no quiero ponerte esa carga primero. Esa no es la primera carga. No. Tu primera carga, dice en el libro de Josué 1:7, dice: solamente esfuérzate y sé valiente en leer, meditar en todo lo que la ley de mi siervo Moisés escribió. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, dice la Biblia, haré prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. El entonces, refiriéndose a la bendición de Dios, es después que nosotros tomamos la palabra de Dios, la traemos a nuestras vidas y ella hace que seamos varones bendecidos. Pero aquí viene lo otro. Obed-edom agarró la palabra de Dios, el arca, lo que ella representaba, y lo llevó a su casa. Aquí viene un aspecto en lo que nosotros los padres muchas veces fallamos. Y por eso es que a veces en un hogar hay un hijo, 2 hijos que están en los caminos de Dios y probablemente 1 o 2 no. ¿Saben por qué? Cometemos, quiero que presten atención a esto y no me malinterpreten, cometemos el error de traer nuestros hijos a la iglesia y a la escuela dominical para que oigan la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso es un error? Yo sé que usted va a decir que no, pero mire por qué. Porque creemos que eso es suficiente para nuestros hijos. No. Nuestros hijos no necesitan de las 168 horas de la semana, 45 minutos de la palabra de Dios en la iglesia para la escuela dominical, donde lamentablemente muchos de los currículos y las lecciones que se dan en la escuela dominical no tienen un contenido evangelístico fuerte. Es Jonás. Yo estoy yendo a la escuela dominical desde que tengo uso de razón, hermano. Desde chiquito mi mamá me llevaba. Y tienen que aprenderse el versículo de memoria. Dígalo usted, José, me decían, diga su versículo de memoria. Y yo se lo decía porque me lo aprendía para ese momento.
Pero yo no me acuerdo de ningún versículo que yo aprendí en la escuela dominical cuando yo era un muchacho. ¿Sabe los versículos, capítulos de la Biblia que yo me recuerdo y que le puedo decir de memoria? Los que yo aprendí en mi casa, con mi mamá, que nos levantaba todas las mañanas para tener el altar familiar y nos leía un versículo de la Biblia, un salmo de la Biblia. Estos yo me acuerdo como ahora. Porque es en casa donde los niños, los hijos necesitan recibir la palabra de Dios. La llegada del arca, la grandeza del arca es lo que estaba dentro. Y aunque allí estaba y no se podía tocar, nadie podía agarrar. Mire, era tan así que cuando los levitas hacían copias del Pentateuco, de la ley de Moisés, hacían copias no podía tocarlo cualquiera, y los mismos levitas tenían que cubrirse. Una vez me llamó una hermana de la iglesia porque llegó un familiar descendiente de judíos, de los judíos sefardí de España, y él estaba estudiando en una escuela rabínica en Israel, y trajo una copia del Pentateuco en rollo. Y yo tuve que ponerme algo en la cabeza para poder tomarlo. Pero aún así, él me dijo, ¿usted sabe por qué eso anda aquí? Porque si tenía una faltica ortográfica, era descartada. Porque como dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es inerrante y libre de error. Y no puede tener error de ningún tipo. La palabra de Dios, hermanos, no es para tenerla guardada en el arca. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, ahora todos tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la comunión con Dios, y podemos tener lo que no podía tener ningún judío antes, tener una copia del libro. No la tenía. Ningún judío tenía en su casa. Se la enseñaba a sus hijos porque la memorizaba, y copias que escribía en lo que se la ponían aquí, lo que se ponían atada en la túnica, que se llaman filacterias, o la ponían en la entrada de las casas. Pero si usted no instruye a sus hijos con la palabra de Dios en casa, puede ser que sean cristianos, puede ser que en la escuela dominical tomen una decisión, pero lo que Dios manda no es que los niños nuestros sean instruidos en la escuela dominical. Déjeme decirle algo. La escuela dominical como institución buenísima, no estoy hablando mal en contra de ella, la tenemos en la iglesia, tiene como 200 años solamente. Y la palabra de Dios tiene cerca de 5,000 años. Comenzando desde los primeros escritos de Moisés, y así sucesivamente se fueron añadiendo, hasta que cuando Cristo vino solamente tenían el Antiguo Testamento. 300 años después de Cristo se recopiló el Nuevo Testamento, y es que tenemos la palabra de Dios con 66 libros, 1189 capítulos y 31,163 versículos. Así es que la tenemos. Y no es para que nuestros hijos la escuchen cuando van a la escuela dominical, es en casa. La palabra de Dios debe llegar desde la niñez a nuestros hijos. ¿Cuánto le gustaría tener un hijo como Timoteo? Es el cristiano joven ideal del Nuevo Testamento. El ideal. Y no fue Pablo que lo hizo. Cuando Pablo lo encontró, ya estaba hecho y derecho como cristiano. Dice la Biblia que todos en su iglesia daban buen testimonio de él. Y no fue por lo que recibió en la iglesia. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:14, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y eso lo recibió de su abuela Loida y su madre Eunice. Fue en casa. Es en casa que se tiene. Todo hombre
debe tener el altar familiar todos los días en su casa. Y si usted es una madre soltera y es creyente, como en el caso de mi mamá, que mi papá no era creyente, ella nos reunía todas las mañanas y teníamos el altar familiar. Y ya cuando yo me caso con mis hijos, como yo aprendí eso, mi esposa y yo nos sentábamos y tuvimos el altar familiar siempre. Y cuando ya casados, todos ellos, los tres casados, el que menos tiene 13 años de casado. Cuando yo los invito a la casa, mi esposa y yo le invitamos a la casa un domingo a comer, van todos, son 3 hijos, ahora son 12 personas, los 3 hijos y las 3 esposas, y cada uno tienen 2 hijos. Pues mire, ellos saben que cuando después de la comida y después de hablar y conversar, el altar familiar como antes. Porque ellos siempre tienen que recibir palabra de Dios, de papá y de mamá. Siempre. Siempre tienen que recibirlo. Léase Proverbios 30, que la mamá agarró a su hijo y le dijo: hijo mío, no es de los hombres, las mujeres, le daba consejo, le daban ayuda. Mi mamá me decía: ten cuidado con ese pastor. Yo nunca he visto a nadie que me diga: ten cuidado con un pastor. Y ella me decía: ten cuidado con ese pastor, y tenía razón. Ten cuidado con esa hermanita que la veo muy contentica contigo en la iglesia. Ten cuidado con tal cosa. Ten cuidado con lo otro. Siempre, hasta el día de su muerte, siempre estuvo enseñándome y recordándome las verdades de Dios. Nosotros, el deber nuestro no es traer a nuestros hijos a la iglesia para que oigan la palabra de Dios. El deber nosotros es llevar la palabra de Dios a nuestras casas para que nuestros hijos la oigan allá, y cuando vengan a la iglesia, a la escuela dominical y a los cultos y la escuela dominical refuerce lo que ya le hemos enseñado en casa. En la escuela dominical, esos niños que le enseñan, y en el colegio allá de la iglesia, esos niños que en su casa los padres le enseñan, usted le dice: bueno, hoy vamos a hablar acerca de Elías. ¿Quién sabe quién fue Elías? 3 niños levantan la mano, o 2 niños. ¿Y quién fue Elías, Juancito? Elías fue un profeta de Dios que Dios levantó, y entonces ese profeta, un día él le dijo a unos profetas falsos, y vinieron, y él le pidió a Dios que hicieran un altar, y vino fuego del cielo, y él solamente cayó en el altar de Elías, y en los demás no vino eso, y después Elías los mató, y Elías hizo que lloviese. Ajá. ¿Y tú aprendiste eso en la escuela dominical? No. ¿Y dónde? En casa. Mamá me ha enseñado eso. Esos niños que están enseñados en casa, cuando vienen a la escuela dominical, se saben la mitad de la clase. Se la saben. Se la saben. Porque es en casa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas cuando esté en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Así le dice. Estas palabras tienen que saturar la mente, la vida, los espacios de la casa, para que ellos reciban verdad de Dios siempre. ¿Usted sabe de una iglesia que se llama los metodistas? ¿Ha oído mencionar? ¿Tienen aquí en Consuelo iglesias metodistas? No. Pues mire, el metodismo nació por 2 muchachos que se llaman Juan y Carlos Wesley en Inglaterra, 1700, por ahí si no mal recuerdo, o 1600, creo que 1600. Y esos 2 muchachos comenzaron un movimiento de santidad, de consagración, de pureza a Dios, de dedicación a Dios. Y le pusieron metodistas porque eran metódicos, diferente a la iglesia establecida en Inglaterra, que era una iglesia
media pagana, aunque protestante. Ellos fueron los que trajeron un gran avivamiento a América, a Inglaterra. Después lo llevaron a Estados Unidos, y en casi todos los países de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, las iglesias metodistas crecieron. Ellos creían tanto en la santidad que ellos enseñaban que se podía lograr la santidad aquí en la tierra completa. Algo que no es cierto, pero esa era su aspiración. Pero miren, hermanos, esos muchachos, su mamá tuvo 19 hijos. Se llamó Susana Wesley. 19 hijos. Por muchas enfermedades de aquella época murieron 9 y crió a 10. Y había una que sobrevivió y tenía problemas mentales. A esa señora se le llama la madre del metodismo, porque fue ella la que formó esos muchachos para que esos muchachos revolucionaran a una nación y llevaran congregaciones a todos los continentes. Una madre. Ella decía, hay que enseñarle la palabra de Dios antes de enseñarlo a leer. Ellos tienen que aprender a oír de la palabra y a orar antes que aprendan a leer. Y ella era que los alfabetizaba en casa. Era una mujer dedicada a Dios. Todos los hijos que en la Biblia encontramos que fueron una bendición al pueblo de Dios, miren sus padres. Juan el Bautista, wow. Cristo dijo que es el mayor, el más grande de los hijos de los hombres. Vayan a ver sus padres, Elizabeth y Zacarías, que dice Lucas 1:6, que ambos andaban irreprensibles en los mandatos de Dios. El último juez de la nación de Israel fue Samuel. ¿Y de quién era Samuel hijo? De Elcana y de Ana. De Elcana y de Ana. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, que el futuro de nuestros hijos está en las manos del Padre. Un autor se llama Jairo Carvajal, que siempre me gusta citar. Tiene un libro llamado Una familia conforme al corazón de Dios. Y él dice que la influencia de los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o su fracaso en la vida. Si los padres tienen una influencia buena, lo está guiando al éxito. Si tiene una influencia mala, lo está llevando al fracaso. Terminamos con primer libro de Crónicas 26. Primer libro de Crónicas, el capítulo número 26. Primer libro de Crónicas, el capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice la Biblia, hablando de los que servían en el templo, dice en el versículo 4, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios, ¿qué dice la Biblia? Había bendecido a Obed-Edom. Y versículo 8 del capítulo 26 dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y con sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. ¿Usted se imagina un hombre que tenga 62 hijos y que todos estén sirviendo al Señor? Es que la bendición de Dios, en primer lugar, le dije, depende de la calidad espiritual de los padres. En segundo lugar, depende de la enseñanza espiritual de los padres. Y en tercer lugar, depende de la calidad del servicio espiritual de los padres. Este hombre estaba tan dedicado y Dios los formó a sus hijos, los instruyó
ellos lo veían servir al Señor, dedicado al servicio a Dios, dedicado a vivir una vida de integridad, de fidelidad al Señor. Sus hijos se llevaron de eso. Y dice la palabra de Dios que todos estos muchachos, 62, eran hijos de Obed-Edom y estaban dedicados al servicio a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Obed-Edom. Su dedicación al servicio al Señor, su ocupación de vivir para el Señor, la traspasó a sus hijos. Y la bendición de Dios era que sus 62 hijos estaban viviendo para el Señor, caminando con Dios y sirviendo a nuestro Señor. La mayoría de ellos cantaban en el coro, tocaban instrumentos, no tenemos el tiempo para mirarlo. Cantaban en el coro, tocaban instrumentos, ayudaban en el servicio a Dios, en la casa de Dios. Si usted quiere que sus hijos lleguen ahí, todo va a depender no de Dios, depende de usted y de mí. Créame que depende de usted y de mí. Y dependiendo de la calidad de vida espiritual suya, dependiendo de la calidad de la enseñanza espiritual que usted traiga a sus hijos, y dependiendo del ejemplo de servicio, de consagración, de dedicación a Dios que usted traiga, enseña a sus hijos. Por eso es que dice el versículo 5 al final, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y aquí no se refería a el arca, hermanos. Aquí se refería a sus hijos. A sus hijos. Hay un versículo que dice: camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. La palabra dichoso significa felices o exitosos. Así dice Proverbios. De manera, mis amados hermanos, que lo que necesitamos es que la bendición de Dios llegue a nuestra casa. Pero la bendición de Dios no llega a la casa por sí sola, sino viene a través de los padres. Y yo no sé si usted quiere que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su descendencia. Va a necesitar no solamente traerlo a la iglesia, que es bueno. Yo estoy yendo a la iglesia desde que está en el vientre de mi mamá, porque ya ella era creyente y ella no esperaba pasar riesgo para llevarnos a nosotros. 5 hijos tuvo, y de esos 5 hay una que falleció en el Señor, pero los otros 4, mi hermana mayor, yo y mis 2 hermanas menores, estamos en los caminos del Señor y se lo debemos a ella. Agradezco a los 2 pastores que tuve, pero nadie ha influido más en mi vida que el ejemplo de mi mamá, la enseñanza de mi mamá y el servicio a Dios de mi mamá. Nadie, absolutamente nadie. Y como decía Pablo, él reconocía que todos los méritos de Timoteo no habían venido de él, habían venido de su abuela y de su madre. Y uno pudiera decir, no, el que lo ponen al lado de Pablo, aunque esté flojo espiritualmente, se fortalece. No, eso no es verdad. Él tenía un asistente que se llamaba Demas. Y dice 2 de Timoteo 4 que Demas me desamparó amando este mundo. A veces la raíz no es que alguien esté ocupado en el servicio a Dios, es lo que haya sido depositado allá adentro. Porque el que es formado con la palabra de Dios y el terreno es preparado por los padres, dice la Biblia que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios en casa? Si tú no la llevas, nunca la va a ver. Tu vida tiene que ser una vida espiritual, tu enseñanza tiene que ser espiritual frente a tus hijos y tu servicio a Dios tiene que ser dedicado y abnegado para que si Dios te diera a ti y a mí 62 hijos, todos estén sirviendo al Señor. Esa es la bendición grande. Ver
a nuestros hijos viviendo y sirviendo al Señor. Y si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, probablemente tú nunca vas a tener una familia bendecida. Sea que tú seas un joven o que esté casado, no vas a tener una familia bendecida. Quizás usted dirá, bueno, pastor, a mí me hubiese gustado oír eso cuando yo tuve mis hijos, pero ya mis hijos están grandes. No. El carcelero de Filipo tenía hijos grandes y se convirtió al Señor de todo corazón y agarró al apóstol Pablo y lo llevó a su casa, y dice la Biblia que todos fueron salvos. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía limosna y que oraba. El ángel apareció y Cornelio, y el Señor le dijo que mandara a buscar a Pedro. Pedro vino y los reunió a todos, y dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos fueron salvos. Se puede lograr todavía que sus hijos sean salvos si ellos ven la calidad de obra que Cristo hace en su corazón. Dedíquese a Él de todo corazón, viva una vida transformada y cambiada, lleve a sus hijos el mensaje de salvación y Dios se encarga de hacer el resto. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre único, poderoso y precioso de Cristo Jesús, porque tú estás dispuesto a llevar la bendición a cada casa, a cada hogar, cada casa, cada hogar. Pero tú lo haces es a través de los padres. Tú no lo haces tú unilateralmente. Tú lo haces a través de los padres. Ayúdanos, Señor, a llevar la bendición de Dios a nuestras casas, con nuestra calidad de vida espiritual, con compartir las verdades de Dios, su palabra con ellos, y poder dedicarnos a servir al Señor y que nuestros hijos sean impactados por eso. Así, con sus ojos cerrados, cabeza inclinadas, ¿cuánto le gustaría decirle al Señor, orarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero la bendición en mi casa a la manera en que llegó a la casa de Obed-Edom? Si usted quiere eso, póngase de pie y pídaselo al Señor. Humildemente dígale al Señor: yo quiero eso, cámbiame, transfórmame, límpiame. Todavía hay tiempo para que sus hijos vean el cambio. Y si tiene niños pequeños, más. Debería usted ser el primero, la primera en decir: Señor, aquí estoy. Cantamos una canción que decía: vengo a ti, Señor, cúbreme, cámbiame, transfórmame. Tómame, Señor. Necesitamos ir a Él y decirle: Señor, he fallado como madre o como padre, pero quiero que mis hijos me vean una vida transformada y cambiada. ¿Habrá algún hombre aquí, algún joven que dice: eso es lo que yo voy a hacer con mis hijos? ¿Habrán jóvenes así, sean recién casados o no casados, pero dice: yo quiero ser un hombre como Obed-Edom en mi casa? ¿Cuántos hombres se ponen de pie y oran al Señor? Póngase de pie y pídale al Señor. Póngase de pie y pídale al Señor. Yo digo no. Yo digo es mejor no tener hijos que traerlo y no ser quienes debemos ser como padres. Hay gente que Dios no le da hijos y yo digo, pienso a veces, no soy profeta, pienso, cuidado si Dios sabe, cuidado si Dios sabe. ¿Habrá alguien aquí que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador? Traiga la bendición de Dios a su vida. Cuando una persona es salva, dice Efesios 1, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo. Primero tiene que traer la bendición a su vida y después Dios le va a hacer un instrumento de bendición en su casa, en su trabajo, en su comunidad y donde quiera que vaya. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: pastor, yo soy un joven, una joven, un jovencito, un señor, una señora, y yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador? Ore por mí, déme ver su mano si hay alguien así.
El Señor le ha traído para que usted tenga la vida eterna y para que la bendición llegue a su casa y no la maldición fruto por sus decisiones, sus hábitos, vicios, prácticas, que aunque hasta ahora le han salido bien, créame que como dijo alguien, que Dios no va a dejar a nadie pecar exitosamente. Habrá alguien que esta noche quiere recibir a Cristo. Déjeme ver su mano bien alta. Ore por mí, pastor, quiero recibir a Cristo. ¿Alguien así? No le podemos salvar. Solamente dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque ese otro es Cristo Jesús. No se vaya de este lugar sin recibir a Cristo. Padre bueno, ayuda a todos estos. Sabemos que una lectura de la Biblia, una predicación de tu palabra, una enseñanza de ella, que sea atesorada por nosotros, tiene el poder para cambiar vidas, cambiar rumbos. Que así sea con cada uno de los hermanos que han tomado la decisión de decirte a ti, Señor, perdóname y hazme el cristiano que debo ser, el padre, la madre que debo ser. Que sus hijos puedan ser bendecidos por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.